En enero de 1996, una pequeña ciudad de Brasil se convirtió en el escenario de uno de los casos ovni más polémicos de América Latina. 3 jóvenes aseguraron haber visto una criatura extraña. Después, aparecieron rumores de militares, vehículos, oficiales y supuestas criaturas capturadas. Y años más tarde, documentos oficiales demostrarían algo que pocos recuerdan. El caso sí llegó a ser investigado por autoridades militares brasileñas. Pero aquí comienza el verdadero misterio. Porque una cosa es demostrar que ocurrió una investigación y otra, muy diferente, demostrar qué fue exactamente lo que ocurrió aquel día. Esto es, más allá de lo desconocido. Capítulo 1. Una ciudad tranquila. Varginha es una ciudad del estado de Minas Gerais, Brasil. En enero de 1996, nadie imaginaba que su nombre terminaría asociado con uno de los casos extraterrestres más famosos del mundo. Todo comenzó el 20 de enero. Durante aquella mañana, comenzaron a circular rumores sobre objetos extraños en el cielo y posibles movimientos militares. Pero lo que realmente convirtió a Varginha en un fenómeno mundial ocurrió horas después. 3 jóvenes, según los relatos conocidos del caso, regresaban a casa cuando afirmaron haber visto algo extraño cerca de un terreno. No dijeron haber visto un animal común. Describieron una criatura de apariencia humanoide, pequeña, de piel oscura o marrón, con grandes ojos, rojizos, y una apariencia que, según ellas, no se parecía a nada que hubieran visto antes. El relato se convertiría después en una de las piezas centrales del llamado Caso Varginha. Capítulo 2. Las 3 testigos. Las protagonistas eran 3 jóvenes: Liliane Silva, Katia Silva y Valquiria Silva. Según sus testimonios posteriores, se encontraban en la zona conocida como Jardim Andere cuando vieron a la criatura. Lo que supuestamente observaron duró poco tiempo, pero fue suficiente para dejarles una impresión que, años después, continuaría siendo discutida. Las jóvenes regresaron a casa y contaron lo sucedido. Y aquí aparece uno de los elementos más intrigantes de toda la historia. Según los relatos publicados posteriormente, otros habitantes también habrían informado de acontecimientos extraños durante ese mismo periodo. Para los investigadores del fenómeno ovni, esto sugería que no se trataba de un único testimonio aislado, pero para los escépticos, los relatos podían tener explicaciones mucho más convencionales. Y precisamente ahí comienza la gran pregunta: ¿qué ocurrió realmente en Varginha? Capítulo 3. El rumor que creció con. El paso de los días, la historia comenzó a crecer. Los rumores hablaban de una posible criatura extraterrestre que habría sido encontrada por militares brasileños. Se llegó a afirmar que diferentes unidades militares habían participado en una operación. También surgieron versiones sobre el traslado de una criatura hacia instalaciones médicas. Algunas historias incluso relacionaron el supuesto incidente con la Universidad Estatal de Campinas, conocida como Unicamp. Pero existe un problema. Muchas de estas versiones proceden de testimonios, investigaciones ufológicas y publicaciones posteriores. No todas están demostradas documentalmente. Por eso debemos separar 3 cosas: lo que alguien afirmó haber visto, lo que posteriormente se investigó y lo que realmente puede demostrarse. Y esa diferencia es fundamental para entender. Varginha, tonta. Capítulo 4. Los militares. Aquí es donde el caso se vuelve todavía más interesante, porque sí existe documentación oficial relacionada con la controversia. El ejército brasileño abrió en 1997 un inquérito policial militar, conocido como IPM 1897, relacionado con la publicación Incidente en Varginha, de Vittorio Paccaccini y Max Portes. Los documentos se encuentran registrados en el archivo del Superior Tribunal Militar de Brasil.
El expediente incluyó declaraciones de militares y otras personas relacionadas con las afirmaciones del caso. Uno de los nombres mencionados fue el del teniente coronel Olimpio Vanderlei Santos. Y aquí aparece una parte importante de la historia. El militar negó haber dirigido un equipo encargado de capturar una criatura extraterrestre. En otras palabras, los documentos oficiales no confirman simplemente la historia popular del extraterrestre capturado. También muestran que algunas de las personas señaladas públicamente rechazaron esas acusaciones. Capítulo 5. Entonces todo fue inventado. No necesariamente. Y aquí debemos tener cuidado. Que una investigación militar haya rechazado determinadas afirmaciones no significa automáticamente que cada testimonio civil fuera falso, pero tampoco significa que una criatura extraterrestre haya sido capturada. El propio archivo oficial describe el asunto como relacionado con la suposición de un avistamiento y captura de un ser extraterrestre. Eso deja el caso en una zona incómoda. Por un lado tenemos testimonios, por otro, documentos oficiales, y en medio, una enorme cantidad de versiones que fueron creciendo con el paso de los años. Capítulo 6. La criatura pero, volvamos al detalle que convirtió a Varginha en leyenda. ¿Cómo era supuestamente aquella criatura? Los relatos más conocidos hablan de una figura pequeña, con piel oscura o marrón, cabeza grande, ojos grandes y rojizos, y una apariencia humanoide. Eso hizo que el caso fuera bautizado informalmente como el Roswell de Brasil. Pero existe una diferencia fundamental. Roswell ocurrió en 1947. Varginha ocurrió casi medio siglo después. Y mientras Roswell está asociado con un supuesto accidente de un objeto no identificado, Varginha está principalmente relacionado con testimonios sobre una criatura y una supuesta operación militar. Dos casos distintos, pero unidos por una misma pregunta. ¿Qué hacen los gobiernos cuando aparece algo que no pueden explicar públicamente? Capítulo 7. ¿Hubo una operación militar? Esta es probablemente la parte más controvertida. Los investigadores del caso sostienen que hubo movimientos militares inusuales en Varginha. También existen documentos donde aparecen declaraciones de oficiales y comunicaciones relacionadas con diferentes unidades. Pero eso no demuestra que los militares hubieran capturado extraterrestres. El expediente oficial muestra que se investigaron las acusaciones y que fueron interrogados varios militares. Por eso, cualquier reconstrucción responsable debe reconocer la incertidumbre. Podemos decir, sí, existió una investigación oficial. Podemos decir, sí, hubo testimonios que involucraron a militares, pero no podemos presentar como hecho demostrado que Brasil capturó una criatura extraterrestre. Esa afirmación continúa siendo parte de la controversia. Capítulo 8. El silencioi. Quizás sea precisamente la falta de una respuesta definitiva lo que hizo que Varginha sobreviviera durante décadas, porque si hubiera aparecido una explicación completamente convincente para todos, probablemente el caso habría desaparecido. Pero no ocurrió así. Los testimonios continuaron. Los investigadores siguieron buscando documentos. Y el caso comenzó a formar parte de la cultura ovni internacional. Incluso en 2026, el incidente volvió a llamar la atención en Estados Unidos. El congresista estadounidense Eric Burlison presentó una solicitud para que el FBI evaluara posibles registros relacionados con el incidente de Varginha y Campinas, incluyendo posibles documentos gubernamentales estadounidenses. La solicitud no demuestra que existiera una operación extraterrestre. Demuestra que el tema continúa generando interés político e investigativo. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más interesante. ¿Por qué un caso ocurrido hace más de 30 años continúa siendo investigado? Capítulo 9. 3 posibilidades cuando analizamos Varginha. Aparecen al menos 3 grandes posibilidades. Primera posibilidad.
una confusión. Los testigos pudieron haber visto a una persona, un animal o algún fenómeno que interpretaron de una manera extraordinaria. Con el paso del tiempo, los rumores pudieron transformar aquel encuentro en una historia mucho más grande. Segunda posibilidad. Un acontecimiento militar convencional pudo haber ocurrido alguna operación militar o médica que, por su naturaleza, generó rumores. En ese escenario, la historia extraterrestre sería una interpretación posterior. Tercera posibilidad. Algo que todavía no comprendemos. Esta es la posibilidad que mantiene vivo el misterio. Que los testigos realmente hayan observado algo extraordinario y que parte de lo ocurrido nunca haya sido explicado de manera convincente. Pero hasta ahora, no existe evidencia pública concluyente que permita afirmar que en Varginha se capturó un extraterrestre. Y esa es precisamente la frontera entre una historia fascinante y una afirmación que todavía necesita pruebas. Capítulo 10. El misterio que sobrevivió. Tal vez el mayor misterio de Varginha no sea solamente qué vieron aquellas jóvenes. Tal vez sea como un acontecimiento aparentemente local terminó convirtiéndose en una leyenda mundial. Unas declaraciones, rumores de criaturas, militares, documentos, investigaciones, negaciones y décadas de preguntas. Todo terminó mezclándose hasta crear uno de los casos ovni más famosos de América Latina. Y quizá algún día aparezca un documento que permita cerrar definitivamente la historia, o quizá nunca ocurra. El caso Varginha sigue siendo una historia dividida entre testimonios, documentos oficiales, investigaciones y teorías. Para algunos, fue uno de los mayores encubrimientos extraterrestres de la historia. Para otros, fue una cadena de confusiones y rumores que creció con los años. Y para quienes seguimos buscando respuestas, queda una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva. ¿Qué vieron realmente aquellas jóvenes en Varginha? Tal vez fue una criatura, tal vez fue un error de percepción, tal vez ocurrió algo completamente diferente, pero una cosa es segura. Varginha consiguió algo que muy pocos casos ovni han logrado. Más de 30 años después, el misterio todavía sigue vivo.